Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos congrega en este capítulo la conversación a través de una figura fundamental. De hecho, no solo es una figura religiosa para muchos, sino también una figura histórica. Y eso es lo que quiere abarcar el libro que vamos a dedicarle tiempo hoy día para hablar con su autor. El libro se llama Jesús, en 9 miradas sobre una vida desafiante, de Joseph Ramos, que es nuestro invitado de hoy. Joseph Ramos es hispano-norteamericano, nació en Estados Unidos. El Congreso chileno, de hecho, le otorgó la ciudadanía por gracia en 2002, pero además es un destacado economista, autor de 7 libros. En 2022, de hecho, lanzó con Paidós también Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón, y este es su segundo libro religioso, podríamos así decirlo, aunque el libro va mucho más allá de eso. Estamos junto a Joseph Ramos, a quien le agradecemos el tiempo. ¿Cómo está, Joseph? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, Armando. Bueno, hablemos del inicio de este libro, porque tengo entendido que esta es como, bueno, no es la continuación, pero sí está relacionado con el primero, que es Creer o no creer. ¿Cómo nace este libro que habla sobre Jesús, dividido en 9 partes además, pero cómo llega usted a hablar de Jesús, de religión, siendo también un economista, un afamado economista? Bueno, el libro anterior era sobre la existencia de Dios, ¿no? Y solo a la luz de la razón. Eh, y no había nada de religión. Eh, entonces, y apelaba exclusivamente a la cabeza. Este libro, o sea, pero la religión es mucho más, obviamente, obviamente, si no hay un Dios, no, la religión desaparece, pero la religión es mucho más que simplemente la creencia en Dios. Entonces, y sin lugar a duda, pues hay muchas religiones, pero el cristianismo es una de las religiones más importantes del mundo, eh, y Cristo es la figura central. Entonces, quise escribir un libro sobre Jesús. Yo sé que el cristianismo está en capa caída en Occidente. Eh, eh, en Europa está en caída libre. Entre la juventud chilena, por ejemplo, la afiliación religiosa, que en general es al cristianismo, que era en el año 2000, 90% o 95% se decían que tenían alguna afiliación religiosa, hoy día es 43%. O sea, ha caído a la mitad en espacio de 20 y tantos años. Entonces, pienso que yo soy cristiano y entonces pienso que el cristianismo ya no es lo dominante en la cultura. Y si no es lo dominante, hay que, por así decirlo, hay que competir con todas las propuestas de vida que están en la plaza pública. Y sí creo que el mensaje de Jesús, muy pocos tienen un mensaje tan poderoso, tan atractivo, tan esperanzador como el del Sermón de la Montaña. Y que la propuesta de Jesús, de que la felicidad se encuentra en amar a Dios y al prójimo como uno mismo, yo creo que eso da mucho sentido a la vida. Eh, y por último, en la sociedad actual, que es muy escéptica y con razón, de bonitas palabras, lo que vale es el testimonio. Y yo creo que el cristianismo tiene en Jesús un modelo, un ejemplo, alguien que no solo predicó, sino que practicó lo que predicó. Entonces, esa combinación de mensaje y propuesta poderosa, un excelente modelo, yo creo que compite, entre comillas, como economista, compite favorablemente en la plaza pública con todas las demás propuestas, ¿no? Que el inmediatismo, humanismo, el utilitarismo, el ecologismo, incluso religiones orientales que ya están haciendo impacto. Pero yo creo que esta combinación hace que compite, y entonces quería dar a conocer por medio de estas 9 miradas que se han dado a lo largo de la historia, quería dar a conocer para que la gente lo viera como por primera vez. Bueno, y de hecho, usted comienza el libro aclarando que no solo es usted, sino que hubo gente que leyó el libro que lo ayudó como a mejorarlo, dice de hecho en la introducción. ¿Quiénes fueron esas personas y por qué confió usted en ellos y cuán decisivas fueron en ir adaptando los textos que están en este libro? Mira, hay dos grupos de personas en este texto.
que me comentaron, o sea, que le pedí comentarios. Uno, un par de teólogos, porque esto obviamente no es mi tema profesional. He leído mucho, pero en este caso Antonio Bentué, que fue profesor en la Católica por muchos años, él me ayudó mucho, y parte de los capítulos hay citas a él. Carolina del Río, que fue una de las que lo presentó el libro el otro día, que tiene una fundación que hacen cursos de teología para laicos. Ella me ayudó también. Y Samuel Fernández, que es un teólogo católico. Eso por el lado de los teólogos. Entonces, el resto, no digo el resto, pero los demás son laicos. Son laicos amigos, conocidos, que se dieron el trabajo, y gente que yo confío, que se dieron el trabajo de leerlo y comentarlo. Los teólogos creo que ayudaron a que no dijera alguna aberración o falsa, ¿no? Sobre todo sobre la historia. Y los laicos me llevaron a tierra firme, que tuviera el pie sobre la tierra, que no estuvieran las nubes, como a veces, bueno, no solo los teólogos, pero hasta los economistas también hablaban las nubes y no a la señora Juanita. Entonces, toda la gente que me dijeron, no, estás hablando con la señora Juanita sobre algo, fe, que para ella es muy importante, entonces lo tienes que decir en un lenguaje sencillo, no simple, no, pero algo que sea comprensible, no ser abstracto. Bueno, y de hecho, bueno, estamos hablando con Joseph Ramos sobre Jesús, sobre su libro. Le dedicó un capítulo usted también, al inicio, de hecho, a Jesucristo en la poesía chilena. Es bastante Sí. interesante eso porque uno va descubriendo aquí a figuras fundamentales, de hecho, de la literatura nacional, que también son muy ligados, no a la religión, pero sí a la figura de Jesús. ¿Cómo fue escoger eso y cómo fue descubrir o cómo van a descubrir también los que lean el libro a estas Esto, figuras que no necesariamente son tan religiosas, pero que están ahí hablando de Jesús? bueno, efectivamente, o sea, el impacto de Jesús trasciende los cristianos. O sea, yo me sorprendió encontrar, fue una sugerencia de mi editor del libro anterior, que él mismo es poeta, José Manuel Silva, dijo, oye, si vas a escribir sobre Jesús, la poesía chilena está tapada de referencia a Jesús. Bueno, y cuando no es que me leí todos los libros de poesía, pero hay libros exclusivamente dedicados a el pensamiento religioso de poetas chilenos. Bueno, el hecho es que tomé 4 que creo que tienen un abanico bastante amplio de posturas que en la historia se han dado con otros nombres. Está Eduardo Anguita, que tiene un precioso poema, a mi modo de ver, eh, sobre Jesús, ortodoxo, ¿no? Jesús murió por mí, por la señora Hortensia, por Chepito Cruz, o sea, por los libaneses, por los árabes, por los israelíes, o sea, precioso poema. Hay la Gabriela Mistral, esa más conocida, bueno, premio Nobel, y ella tiene mucho religioso. Enfatiza sobre todo, yo diría, el Cristo doliente, sufriente, empatiza con el dolor. Está Pablo de Roca, que yo no conocía, que tenía un libro entero, 100 páginas, sobre Jesús revolucionario, escrito en los años 30, que lo recoge eso los llamados teólogos de liberación hoy día, aunque de Roca es realmente agresivo, yo diría. Bueno, si tú lo has leído, es un poema duro. Era miembro, cuando lo escribe, no era comunista, miembro del partido, ya lo fue cuando hace un agregado. Y finalmente, uno que siempre me gusta es Nicanor Parra, y me gustaba también en el libro anterior, porque Parra creo que uno nunca sabe qué está diciendo en serio y qué es en broma. O sea, el Cristo de Elqui, obviamente el más famoso, me refería a ese poema en particular, pero hay otros. Y Parra para mí representa una persona que le fascina la figura de Jesús,
pero no está seguro qué decir. Es como agnóstico al respecto. No como, es agnóstico al respecto. Y yo creo que eso representa mucha de la población. O sea, por supuesto, hay un sinnúmero de personas que no están ni ahí, nunca han pensado sobre el tema, pero Parra sí, es evidente que ha pensado al tema. Y entonces, bueno, tengo algunas alusiones. Y ahí entonces el libro empieza con eso, porque no es que esos sean pensamientos, digamos, ¿cómo decir?, profesionales sobre la teología, pero dan el espectro amplio desde lo más ortodoxo hasta lo más revolucionario, el agnosticismo, porque Jesús efectivamente a lo largo de los 2000 años ha captado la atención de no solo cristianos, de no cristianos también. Y por eso ese capítulo. Bueno, algo que aparece en el libro, que es esta reflexión que hace usted, Joseph, al inicio, y que es muy interesante porque, claro, en el mundo entero la religión ha ido, sobre todo el catolicismo, ha ido descendiendo, pero son procesos largos, es decir, no es de un día para otro. Sí, Pero en claro. Chile, en 20 años, los jóvenes pasaron de 95 a 47, es impresionante eso, porque no es un siglo, son 20 años, ¿no? O sea, eh, ¿qué cree usted que cambió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la sociedad, o en la religión, o en el Mire, yo creo catolicismo? que voy a simplificarlo. La religión católica, principalmente, pero cristiana, entró por la cultura. Uno era católico por defecto, o sea, todo el mundo se bautizaba, o casi todo el mundo se bautizaba, sin pensarlo. Obviamente los niños no lo pensaban, en la primera comunión tampoco, y tal vez se casaban ya menos y se enterraban. Eh, y había lo que había cierta religiosidad popular como procesiones y cosas así, pero tampoco era un catolicismo particularmente hondo. ¿Mm? Entonces, eso por una parte. En segundo lugar, sin lugar a duda, para pegarme el salto, con el cuestionamiento a la iglesia católica, por los abusos sexuales y por el encubrimiento, o sea, las dos cosas, no solo los abusos, sino el encubrimiento. Eso como desprestigió la iglesia. O sea, si uno piensa a finales del gobierno militar, el prestigio de la iglesia era enorme, enorme. Por la vicaría de la solidaridad, por el trabajo que se había hecho no a favor de los católicos, sino justamente a favor de los perseguidos, que eran tal vez comunistas, algunos, no bebían de agua católica, pero se vivió el cristianismo ahí. Y yo creo que desde esa época en adelante se fue desprestigiando la iglesia, se quedó mucho en el temas sexuales más que en otros, y ciertamente los abusos creo que fue desastroso. Pero esto sobre un barniz relativamente superficial. Entonces, tampoco es que la mitad de la población dejó de creer, es que tampoco creían tanto. ¿Okay? Entonces, y yo creo que muchos de esos jóvenes, ojalá que algunos lean, o sea, para que vean, y no mi perspectiva, por eso pongo nueve miradas que se han dado a lo largo de la historia de quién es Jesús, y no todas las cuales son ortodoxas. O sea, hay un buen número de posturas no ortodoxas que están en esa mirada, pero lo que yo sostengo es que si uno se dispone a ver a Jesús como por primera vez, como si lo estuvieras conociendo por primera vez, a través de estas miradas, creo que vas a salir, ciertamente no vas a ser indiferente a él. Y yo creo que hay muchos jóvenes que están ni ahí. O sea, ni ahí quiere decir que no han pensado al respecto. Y sin embargo, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Cómo he de vivir? Si el único punto de la vida es el placer o algo así. Bueno, ahí yo creo que la propuesta y el ejemplo de él valen mucho, si es que lo miraron como por primera vez.
Bueno, hablemos a propósito de lo que te decía de la moral. Ahí está el capítulo 3 que es Jesús, maestro de la moral. Y ahí hay un tema también interesante que usted plantea y que tiene que ver con esta mirada generalizada que incluso le ha dado la misma Iglesia Católica, que es, ¿no es cierto?, la moralidad. Es decir, su doctrina muchas veces se basa en esa moralidad, pero usted va más allá, va a una moral distinta. No sé si nos puede explicar brevemente Bueno, cómo lo concibe. no creo que voy por una moralidad es distinta. O sea, creo que, o sea, ese capítulo se refiere que hay muchos. Yo diría que es la postura de la gente que ha pensado esto, sean no cristianos o cristianos, creen que fue como una especie de gurú de la moral, que fue un gran ejemplo, o sea, dio buenas sugerencias, por así decirlo, o mandamientos. Y si uno, la moral de él, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que en eso reside la felicidad. Eh, o sea, es un mensaje, o sea, no es moralista, no es, oye, puedo besar a la niña, no, o sea, digamos, es algo radicalmente diferente. Es, si uno, o sea, piensa tú, Armando, yo no sé cómo eres tú, pero yo sospecho que como yo, eres bastante comprensivo con tus propias faltas. Pero las faltas ajenas nos suscitan más que comprensión crítica, porque tendemos a ser así, privilegiamos el yo más que el otro. Y esta es una postura diferente, o sea que, y amar al prójimo y el prójimo, todos queremos nuestra familia. Amamos a nuestros amigos, ya, incluso a los conciudadanos. Pero ahí el haitiano, el boliviano, el venezolano, el colombiano, por no decir el árabe, el musulmán, bueno, ahí ya otra cosa. Entonces, Jesús predica algo que es literalmente utópico, pero amar sin límite. Y nuestro instinto es ponerle límite. Bueno, sí, amar a mi señora, a mis hijos. Sí, a mis amigos. Pero es amor sin límite. Es bien audaz la propuesta, pero si uno se pone a pensar, es bien atractiva. O sea, las grandes figuras, o muchas grandes figuras de la historia, han estado inspirados en esto. Sin ir más allá, solo hablando de nuestra época, al menos mi época, es ese mensaje que inspiró a Martin Luther King, el amor a los demás, a liderar la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos, en Sudáfrica contra el apartheid del obispo anglicano Desmond Tutu, es lo mismo, en nuestro Chile, el padre Hurtado, o la madre Teresa en Calcuta con los moribundos, quien daba un peso por los moribundos, y por supuesto, que sé yo, el cardenal Silva con la Vicaría de la Solidaridad. O sea, ese mensaje de ir más allá de tu tribu, yo creo ese amor sin límite es un mensaje bien poderoso. Pues, o sea, nadie es capaz de eso, pero es un poco a lo que deberíamos, creo yo, aspirar, y al menos yo puedo decir cuando lo vivo un poco, esos son los momentos más felices de la vida, de mi vida. Hay otro tema que, a propósito de lo que está ocurriendo hoy día con el conflicto árabe o desde Palestina hacia al tema judío, aquí hay un contexto muy interesante, ¿no? Porque no es un contexto histórico largo, sino que es breve, el capítulo 2 que es el Jesús del contexto judío. Em, ¿Cómo adentrarse ahí y cómo resumir también, bueno, las distintas posturas de las personas que vivían en el tiempo de Jesús, pero también eh, la misma sociedad judía de ese tiempo? Hubo ahí, me imagino, investigación histórica, también el tema de los mismos teólogos. ¿Cómo fue crear ese Bueno, capítulo ahí los para teólogos me fueron contextualizar? muy... Bueno, las lecturas o sea, de varios libros, sobre todo Antonio Ventué me ayudó mucho en eso. O sea, Jesús es un judío creyente y observante. Bueno, al final es considerado hereje, ¿no? O sea, que es un maestro extraviado, pero ciertamente él se consideraba judío.
Y lo que ese capítulo trata de mostrar es que era judío con muchas influencias que existían, pero no se agrupaba con ninguno de ellos. O sea, hay la gente del Mar Muerto, como los monásticos, los esenios, que se retiraron del mundo. Juan Bautista hace lo mismo, se va al desierto. Jesús, si bien es influenciado mucho por Juan Bautista, no es una seta. Hay tantas escenas donde él está comiendo, es más, lo acusan de comilón y borracho. O sea, no es una seta, definitivamente. Le da muy poca importancia a la pureza. Estos esenios se estaban lavando y purificando a cada rato. Ciertamente no fue celote. O sea, muchos nos olvidamos que Israel estaba ocupado por los romanos. Y antes de eso por otros grupos. Llevaba como 600 años siendo ocupado por otros. Y de ahí entonces el deseo por un liberador, un mesías, ¿no? Los celotes eran el grupo rebelde con armas. Bueno, hay uno de sus discípulos que era un sobrenombre celote, pero el Simón. Pero tampoco fue, él no estaba interesado en la revolución contra la fuerza ocupación. Ciertamente no era colaboracionista con los romanos. De hecho, hay la famosa pregunta cuando le preguntan si deben pagar los impuestos y dice el denario, ¿de quién está la figura? Bueno, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que es una respuesta genial, porque ¿qué es lo de César comparado con lo de Dios? Lo de César es un pichintún y lo de Dios es infinito. Pero bueno, entonces ese capítulo trata de ubicarlo con los fariseos, que eran la gente más religiosa de la época, no solo hipócritas. A veces en los evangelios lo tratan de hipócritas. Había fariseos hipócritas y él los denuncia, pero los fariseos eran los más estrictos en el cumplimiento. Bueno, en fin, ese capítulo trata de ubicar cómo Jesús se insertaba en esa sociedad. Hay otro tema interesante también que es en un mundo escéptico. De hecho, el libro trata de eso también, cómo en un mundo escéptico creer o conocer a Jesús. Y hay un tema que es la reflexión final, que también es, ¿qué tanto importa que Jesús sea o no sea Dios? Es decir, es una buena pregunta para un contexto también donde hay algunos que claro, es Jesús, es igual a Dios, y otros que son... em, no sé, que tienen una mirada diferente, que no interesa mucho que sea o no sea, sino que va más allá por el Bueno, discurso. el Tolstoy, Jefferson, el padre de la patria de Estados Unidos, eh, creían en la enseñanza de Jesús. Para él eso era lo importante. Y hay muchos que creen eso. Otros creen que, bueno, el ejemplo que dio, hay que seguir su ejemplo, pero fue un buen hombre, o fue un carismático, o sea, un líder carismático, profeta, veía las cosas, pero hombre, tal vez un super hombre, o sea, hombre destacado. La ortodoxia dice que no es eso, o no es solo eso, sino que es Dios hecho hombre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia yo creo que es entre uno visualiza que el hombre está como tratando de alcanzar a Dios. Esa es la visión. Si uno dice Jesús es un hombre, y al final fracasó, ¿no? Porque es crucificado, y si un hombre no resucitó, y fue un fracaso, un idealista fracasado. Y el ejemplo, bueno, tratemos de alcanzar a Dios. Esa es una visión. Y la otra visión, si Dios hecho hombre, es que Dios ama tanto al mundo que se rebaja. En palabras de San Pablo, se desprende, por así decirlo, de su divinidad y se hace hombre con todo lo que eso significa, por amor al hombre, para acercarnos a él. Entonces, es la diferencia entre Dios extendiendo su mano para ayudarnos a él, o nosotros extendiendo la mano en esperanza de que él lo haga. Ahora, a final de cuentas, eso lo que importa es qué hace con esa doctrina. Si la doctrina Dios hecho hombre, que es la doctrina ortodoxa,
te hace vivir el mensaje de Jesús, vivir su propuesta de vida, es decir, si te hace ir en la dirección de amar a tu prójimo y a Dios sobre todas las cosas, entonces es letra viva. En cambio, si tienes toda la doctrina correcta, por así decirlo, y no te lleva a eso, es letra muerta. Entonces, a final de cuentas, lo que más importa no es tanto lo que piensas sobre Jesús, sino si sigues su propuesta. Ahora, ayuda a seguir su propuesta, en mi opinión, si uno cree que de verdad es Dios tratando de ayudarnos y no solo que fue una persona inspirada y que nosotros estamos siguiendo su ejemplo. Esa es la distinción que yo haría, hermano. Bueno, y está también este epílogo que hace es la asimilación del credo, el credo Sí. católico, que usted hace ahí también un trabajo sobre Jesús, según yo, el credo. Em, ¿Cuánto ha impactado la figura de Jesús en usted a propósito de esto del credo? ¿Cuánto impacta intelectualmente, moralmente y, por así decirlo, en el desarrollo, más allá del éxito y todas las cosas humanas? Mira, a mí siempre me atrajo la enseñanza de Jesús. Siempre me atrajo la propuesta de Jesús. Lo que por mucho tiempo no me atraía tanto era la persona de Jesús. No es que lo rechazaba, pero me atraía más, por así decirlo, el Padre Hurtado o la Madre Teresa o Francisco de Asís que Jesucristo. Y mira, Armando, hice esta reflexión, esto como 30 años atrás, y dije, esto anda mal. O sea, sí, este es el fundador del negocio. Entonces, estaba de vacaciones en Estados Unidos y entonces dije, ya, voy a tomarme unos 3 días a ir a una casa de retiro que tenían los jesuitas afuera de Washington. Y me recuerdo cuando llegué, estaba vacío porque era día de semana y el capellán me dice, bueno, ¿le puedo ayudar en algo? Y le conté, mira, yo estoy aquí porque quiero acercarme a la figura de Jesús. Has venido a un lugar indicado. ¿Y cómo es eso? Dije. Porque aquí tenemos la cineteca más completa de películas que se han hecho sobre la vida de Jesús y documentales sobre la vida de Jesús. Bueno, entonces yo iba todos los días a la biblioteca, sacaba la película y lo enchufaba. Debo haber visto 3 películas, al menos 3 películas al día, por 3 días, 9 películas. Eran distintas miradas y eso, a todo esto, un poco lo que da lugar a estas 9 miradas. O sea que enriqueció mi visión, o sea, me amplió mi visión, se me hizo real la persona de Jesús, no solo el mensaje, no solo las enseñanzas, sino la persona de Jesús. Cómo ver sus gestos, ver sus acciones, no solo lo que decía, sino lo que hacía. Entonces, eso me ayudó montones y me completó porque las enseñanzas y la propuesta siempre me parecían atractivas, por supuesto, las cumplía un 10% y ahora será 11%, pero al menos quiero ir para arriba y no para abajo. Entonces ha tenido un fuerte impacto y termino eso, no solo poniendo mi credo, sino invitando al lector a contestar esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Yo invito al lector que diga, que agarre una de las 9 miradas y diga, esta me representa mejor, o tenga su propia mirada, una mezcla de ellas o lo que sea, pero que piense al respecto, que tome posición. Estamos conversando con Joseph Ramos, autor de este libro, Jesús, ahí está, 9 miradas sobre esta figura fundamental de la historia. Por último, Joseph, a propósito de la sociedad en que vivimos, en esta sociedad que lo trata usted al principio del libro, eh, que ya no es una sociedad culturalmente tradicional, sino que es de búsqueda. ¿Qué le diría usted a alguien que está en esa búsqueda a propósito, más allá de lo que pueda querer o no querer, o creer o no creer? ¿Qué le diría a alguien que está en una búsqueda, por así decirlo, no sé si de la figura, pero sí de entender a más de, o casi 2000 años desde que nace Jesucristo? Bueno, digamos,
yo creo que mire por primera vez. O sea, lo que pasa es que todos tenemos como medio encasillado. Todo el mundo cree que sabe de Jesús. O sea, es imposible encontrar a alguien que no sepa algo de Jesús. Pero creo que lo tenemos encasillado. Yo también lo tenía medio encasillado, ¿no? Creo que hay una visión, hasta yo diría, media dulzona de Jesús. Peace, peace, y todo eso. Y la verdad no fue ejecutado por eso. Entonces yo digo, oye, no, este fue una persona provocadora, irreverente, cuestionadora, hasta subversiva. O sea, por eso invirtió los valores de la época. Entonces, ¿por qué podría interesarte? Yo creo que tiene una propuesta que es atractiva. Si estás buscando cómo he de vivir, es una propuesta atractiva y que además practica lo que predicó. Yo creo que eso lo hace doblemente interesante en un mundo como hoy, donde hay muchas propuestas, como dije, el inmediatismo, hedonismo, humanismo, utilitarismo, ecologismo, pero esa combinación de mensaje poderoso, propuesta atractiva y esperanzadora y un ejemplo, creo que hace que el cristianismo compite favorablemente. Digo, míralo por primera vez. Tal vez no te vas a hacer cristiano, ni menos cristiano ortodoxo, pero difícilmente vas a haber perdido el tiempo. Difícilmente vas a creer que quedarte indiferente frente a su persona. ¿Y en qué está ahora Joseph Ramos? Porque este es el segundo libro, por así decirlo, Jesús. El otro es Creer o no creer, del año 2022. ¿Viene algo más relacionado con esto o hay un No, trabajo ahora va a distinto? haber una pausa en la parte religiosa o filosófica. Primero fue filosofía, esto fue más religioso, eso está apela al corazón. Entonces, no un argumento debido a B y C surge D. El primero era más en esa dirección. En este momento estoy trabajando en un libro de economía humanista. O sea, cómo factores, yo estoy como insatisfecho con cómo enseñamos economía en la universidad. De hecho, cuando dejé el decanato empecé a armar un curso sobre esto, porque yo creo que el ser humano no solo salta por un peso más o un peso menos, sino hay factores no monetarios importantes que inciden en nuestras decisiones y de forma significativa. No digo la chaucha que uno deja al, al mendigo en la esquina o el que está limpiando el parabrisas. No. Estoy hablando de decisiones donde importa mucho. O sea, para tomar la más importante de todas, o no la más importante, pero una más importante. Yo no me hice economista porque dije, oye, como economista voy a ganar más que como médico, porque estaría equivocado, debería haber sido médico. Y probablemente en la carrera administración de empresas ganaría más que economista. O sea, no. Y tú tampoco, yo creo. O sea, uno, obviamente, uno quería un vivir decente, material, pero hay esa decisión de realizarse, sentir que uno está en lo suyo. O sea, de hecho, yo estudié ingeniería, terminé ingeniería, ejercí ingeniería eléctrica, pero no me gustaba. Y ahí cambié a economía. Y bueno, ha sido una luna de miel desde ese momento porque sentía de lo que estaba haciendo, trabajando en el desarrollo económico, tratando en alguna medida poner la gota para que se reduzca la pobreza en el mundo, en Chile, eso daba mucho sentido. Bueno, entonces hay muchas decisiones así, creo yo. Y los economistas un poco, a veces enfatizamos, a mi modo de ver, demasiado la plata, como si ese fuera lo primordial. También enfatizamos mucho la competencia y subenfatizamos la cooperación. Y creo que en la vida, en las propias empresas, las empresas compiten hacia afuera. Jumbo compite contra el líder, pero dentro de Jumbo, dentro del líder, quieren que la gente trabaje en equipo. No se luchen el piso el uno al otro para ascender. Eso lo echan. No quieren el llanero solitario. Bueno, en fin, el libro va a estar en esa dirección, pero aterrizado. Esto no es economía para santos. Esto es economía para personas como tú y yo, personas decentes. Es decir, que estamos dispuestos a hacer nuestra parte si el otro hace la suya.
no somos la Madre Teresa que da lo suyo aunque otros no den. No, eso, bueno, eso es para santos. Y tampoco somos diablos. A veces la economía habla como si tuviéramos puro diablo, puro egoísta. Ese va a ser el próximo libro. Eso estoy trabajando. Muy bien, pues ahí está el libro entonces, de Editorial Planeta. Ahí está Joseph Ramos, Jesús, 9 miradas sobre una vida desafiante. Joseph Ramos, gracias por el tiempo, éxito también. Y bueno, vamos a estar a la espera de este próximo libro de economía para quizás comentarlo nuevamente acá en nuestro programa. Bueno, que lean este primero antes del otro. Y ahora, sobre todo ahora que viene la Navidad, buen regalo. Claro, a propósito, sí, pues, está, bueno, está el físico que y el ebook, digital para la gente más Sí, sí, joven sí. que está más tecnologizada, por así decirlo. Sí, entran ahí el ebook. Ok, Así es, pues. Armando, muchísimas gracias. Joseph, un abrazo y gracias por el tiempo. Ok, chao.